Bueno, jóvenes, entonces este capítulo ya hace parte de la segunda evaluación que vamos a hacer, pues ya seguramente a finales de más o menos, ¿no? Bueno, entonces los alcoholes, aquí les presento mejor. Los alcoholes tienen la siguiente estructura, tienen la estructura R o H, ¿de acuerdo? Aquí pueden ser distintos R's, ¿de acuerdo? Y ese sustituyente puede ser alifático o puede ser aromático. Cuando es alifático, es mejor utilizar el término alcohol, y cuando el sustituyente de la función alcohólica es aromático, es mejor utilizar el término fenol. Bueno, y hay unos primos cercanos, digamos, unos compuestos análogos que son los correspondientes alcoholes, pero que en lugar de oxígeno contienen azufre. Por ejemplo, si es con oxígeno se llama alcohol, si es con azufre se llama tiol, si es con oxígeno se llama fenol y si fuera con azufre se llama tiofenol, en el caso de que fuera aromático. Bueno, respecto a la nomenclatura, como pueden ver aquí en los ejemplos, tenemos dos clases de nomenclatura. La UPAC, que la presentan todos, y hay otra nomenclatura que podríamos decir que es la nomenclatura común, que inicia con la palabra alcohol y termina con la terminación ílico. Entonces, veamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el alcohol más pequeñito se llama metanol, ¿de acuerdo? Es como la combinación entre la raíz pues, de metano y la terminación OL. Entonces es metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el primero se llama metanol o también alcohol metílico. El de 2 carbonos se llama etanol o también conocido como alcohol etílico. A partir de 3 carbonos ya debo numerar, porque miren, siempre la numeración comienza por el extremo más cercano a donde está el OH. O si está en un extremo, como en este caso, se inicia por el carbono que soporta a ese grupo OH. Entonces aquí tenemos carbono 1, carbono 1, 2 y 3. Entonces este es el 1-propanol, ¿de acuerdo? Y observen el que está aquí al lado derecho. Si numero por el lado más cercano sería 1, 2, 3. Entonces aquí tenemos el 2-propanol. Entonces miren que los dos son de 3 átomos de carbono, pero el uno es el 1-propanol y el otro es el 2-propanol. El 1-propanol, también conocido como alcohol propílico, en algunos libros le aumentan esta N, que con la N o sin la N da lo mismo. N quiere decir cadena normal, o sea, la cadena lineal. Y este, también conocido como alcohol isopropílico, ¿de acuerdo? O sea, este es el grupo isopropilo, y en este caso, este pedacito es el grupo propilo. ¿Listo? Bueno, también tenemos otros alcoholes. Por ejemplo, este como ya es de 4, habría que numerar, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Aquí, como ya es de 4, hay que numerar 1, 2, 3, 4. Este, como es más grande, también hay que numerarlo. Entonces, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es el 1-butanol, o llamado alcohol butílico. Este, el 2-butanol, ¿no? Aquí estaría el número 2. O también llamado alcohol sec-butílico, porque este es el sustituyente, todo este pedazo es el sustituyente sec-butílico. O este, que sería el 2-metil, ¿no? Aquí tenemos un grupo metilo, 2, y este ya quedaría propanol, ¿de acuerdo? O mejor conocido como alcohol terbutílico, ¿de acuerdo? Bueno, también, ¿qué pasa entonces cuando yo tengo, por ejemplo, una función como OH versus, por ejemplo, un fragmento alqueno? ¿Listo? Se enumera por el extremo más cercano a la función OH. Y el alqueno queda en un segundo lugar. Entonces se enumera por aquí 1, 2, 3. Entonces este se llama el 2, ¿no? 2-propen, porque es un derivado del 2-propeno. 1-ol, ¿de acuerdo? 2-propen, 1-ol. O tiene un nombre que es más conocido, que se llama alcohol alílico. Estos nombres que están entre paréntesis, que les he puesto en los distintos ejemplos, son los nombres comunes, pero no lo tienen todos, ¿no?
Por eso les he puesto por fuera de paréntesis esto que sí lo tienen todos los nombres, son los nombres IUPAC. Los que están por fuera son los nombres IUPAC. Los que están entre paréntesis solo lo tienen algunos, a los que se puedan nombrar esas cadenas sencillas, como metilo, etilo, propilo, sesbutilo, terbutilo, a todos los que se puedan nombrar así de manera sencilla, esos todos van a tener también la opción de denominarse con la terminación ílico. De lo contrario, solamente se puede usar con la terminación OL. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un alcohol con un ciclo, entonces pues este se llamaría ciclohexanol o también conocido como alcohol ciclohexílico. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa en el caso de que los alcoholes sean aromáticos? Entonces, cuando sean aromáticos, se van a denominar como derivados del fenol y se utiliza siempre ese término, ¿no? Esta es la raíz, que es el fenol. Entonces, por ejemplo, en este caso número 2, este sería el paracloro, ¿sí? Aquí tenemos, están en posiciones opuestas, o sea, posición para, cuando es de dos sustituyentes, entonces paraclorofenol. Lo mismo aquí, ¿no? Tenemos la raíz fenol. Miren, el anillo bencénico con este OH es la palabra fenol y los sustituyentes están en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6. Entonces 2, 4, 6, tribromo y es un derivado del fenol. O sea, se nombran como derivados del fenol, simplemente. ¿Ok? Ya la nomenclatura no es complicada. Para los alifáticos, entonces, terminan en ol y también se pueden nombrar como con la palabra alcohol terminado en ílico. Y si son aromáticos, siempre como derivados del fenol. ¿No? Bueno, los alcoholes también se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Entonces veamos de eso de qué depende. La clasificación de un alcohol en primario, por ejemplo, aquí está este, ¿no? Secundario y terciario, depende de a qué clase de carbono esté conectado el grupo OH. Por ejemplo, este OH está conectado a este carbono. ¿Sí los ven estos átomos de carbono que están en rojo? Entonces, primero lo que uno tiene que saber es si este átomo al que está conectado el OH es primario o secundario o terciario. Entonces, eso les había enseñado en las primeras clases, ¿recuerdan? Sí, este carbono, ¿no? Este carbono que está en rojo, de los 4 sustituyentes, uno es una cadena carbonada, ¿de acuerdo? Entonces, el alcohol es, o mejor dicho, el carbono es primario. Y en consecuencia, el alcohol también va a ser primario. ¿Sí? Si este OH está conectado a un carbono que es primario, el alcohol es primario. Entonces, por ejemplo, vamos aquí al segundo caso. Este carbono tiene, de sus 4 sustituyentes, tiene, ¿no? Un OH, tiene un hidrógeno y tiene un sustituyente carbonado hacia la derecha y un sustituyente carbonado hacia la izquierda. O sea que está conectado de los 4 sustituyentes a 2 carbonos. O sea que este carbono es secundario. Y como el OH está sobre ese átomo de carbono secundario, el alcohol se denomina secundario. ¿De acuerdo? O sea, la clase de alcohol depende de la clase de carbono al cual estén conectados. Por ejemplo, en este otro ejemplo, este átomo de carbono que está en rojo, ¿sí? De los 4 sustituyentes, si ven, 3 son sustituyentes carbonados. ¿Listo? Entonces, el carbono que está aquí en rojo, este carbono es terciario. Y como el OH está sobre este carbono que es terciario, entonces el alcohol es terciario. ¿Listo? Así se sabe si el alcohol es primario, secundario o terciario. Bueno, entonces, de aquí en adelante todas las diapositivas les voy a explicar con estos 3 alcoholes que están aquí, para que ustedes vean en cada, digamos, en cada análisis que uno puede hacer tanto en el laboratorio o en una reacción química, cómo se comporta un alcohol primario, cómo se comporta un alcohol secundario y uno terciario. Pero les traje aquí a colación estos 3 alcoholes porque estos son los que normalmente se utilizan en las prácticas de laboratorio, el alcohol butílico, el sec-butílico y el terbutílico. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo tuviéramos la oportunidad, ¿no?, de ir al laboratorio, pues ustedes van a hacer estas reacciones que les voy a mostrar a continuación con los resultados que les voy a mostrar aquí, que serían los que ustedes determinarían en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces,
Obviamente no existen solo estos tres alcoholes, existen muchísimos alcoholes, pero para enseñarles las reacciones, pues les voy a enseñar cómo se comportan cada uno de ellos, ¿sí? Uno primario, uno secundario y uno terciario, tomando como ejemplo siempre estos tres para las reacciones, ¿sí? Para que ustedes los tengan presentes. Pero, por ejemplo, el alcohol etílico es primario, o sea que todas las reacciones que le pasen a este primario, usted las puede hacer análogas al alcohol etílico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el alcohol isopropílico es secundario, entonces usted todas las reacciones que le pasen a este alcohol butírico las puede hacer análogas al alcohol isopropílico. A eso me refiero, ¿de acuerdo? Entonces así tal vez les queda, tomando siempre los ejemplos, les va a quedar un poco más claro. Bueno, entonces, los alcoholes presentan varias reacciones. Primero vamos a ver con la reacción con sodio metálico. ¿Listo? Bueno, siempre van a encontrar esto. Al lado izquierdo van a encontrar cómo se comporta, o sea, cómo es la reacción. Y en la parte derecha van a encontrar una imagen de cuál sería el resultado que ustedes pueden ver en el laboratorio. ¿De acuerdo? Incluso pues estas imágenes y todo eso les serviría si están haciendo algún taller o algo de laboratorio, pues de aquí pueden extraer varias situaciones que les van a preguntar en las guías de laboratorio, en los talleres de laboratorio, etc. ¿Listo? Bueno, los alcoholes, tanto los primarios, secundarios y terciarios, reaccionan en este orden. Reaccionan más rápido los alcoholes primarios, los secundarios y los terciarios en la prueba con sodio, ¿no? Esto depende de cada prueba. En la prueba con sodio, primario, secundario y terciario. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la reacción? En la reacción ocurre que se intercambia este protón que tiene el grupo H, se intercambia por el sodio. ¿Listo? Ese intercambio, ¿qué provoca? Provoca la pérdida de hidrógeno. Entonces aquí en el tubo de ensayo, a medida que va ocurriendo la reacción, ustedes van a ver un leve burbujeo aquí. Se forman unas burbujitas pequeñas, que es de la evolución pues, del hidrógeno que se está desprendiendo de la reacción. Y ven que se empieza a formar una suspensión blanca que corresponde al producto, ¿de acuerdo? En todos los casos les va a dar lo mismo cuando ya ocurra la reacción. Siempre una evolución de hidrógeno y una suspensión blanca. Lo que quiere decir el orden de reacciones que cuando utilicen un alcohol primario, esta situación que les describo se va a alcanzar más rápido, o sea, va a ser casi de inmediato. Con un alcohol secundario se va a demorar un momento, tal vez unos 5 minutos así, y con un terciario puede demorarse unos 10, 15, 20 minutos en reaccionar, en observar esto que aparece en el tubo de ensayo. ¿Listo? Pero la reacción, el comportamiento es similar. Bueno, entonces en todos los casos, ¿usted qué tiene que hacer? Intercambiar este protón del OH por el sodio. Entonces miren, aquí donde estaba este protón, el sodio. Aquí donde estaba este protón, el sodio. Aquí donde estaba este protón, el sodio. ¿De acuerdo? Y en todos los casos, aquí por cuestión pues de espacio, lo puse, da más hidrógeno, ¿no? Pero es equivalente a ponerle que se pierde hidrógeno aquí, ¿no? Entonces aquí lo puse en la flecha para optimizar el espacio de la diapositiva. ¿Listo? Se pierde hidrógeno. Aquí está. Bueno, y forman una sal de un alcohol. Esa sal se llama un alcóxido, se llama un alcóxido de sodio. Entonces, por ejemplo, si es del butanol, se llama butóxido de sodio. Si es del alcohol secbutílico, se llama secbutóxido de sodio. Si es del alcohol terbutílico, terbutóxido de sodio. Por ejemplo, si fuera del etanol, se llama etóxido de sodio. Si fuera del metanol, se llama metóxido de sodio. ¿Listo? Bueno, esa es la primera reacción. Hay otra reacción que se llama el ensayo del santato. Entonces, ustedes recuerdan que les acabo de enseñar la reacción con sodio, ¿no? En los libros a veces describen el ensayo del santato y les van a decir a ustedes que consta de dos partes, de dos etapas o de dos reacciones. Este ensayo del santato, ¿para qué sirve? Es clave porque él permite confirmar que si está presente o no el grupo OH en una muestra problema de naturaleza orgánica. Entonces a usted como futuro profesor de ciencias le dicen, bueno, dígame si en este tubo de ensayo tengo un alcohol o no. Entonces usted hace esta prueba. La primera parte es la que acabamos de ver, que es la reacción con sodio. Mira. La primera parte es convertir el alcohol en un alcóxido, o sea, convertir el alcohol en un alcohol. La segunda parte es la reacción con sodio, que es la reacción con sodio. La tercera parte es la reacción con terciario. La cuarta parte es la reacción con terciario. La quinta parte es la reacción con terciario. La sexta parte es la reacción con sodio. La séptima parte es la reacción con sodio. La octava parte es la reacción con terciario. La novena parte es la reacción con sodio. La décima parte es la reacción con terciario. La 11ª parte es la reacción con sodio. La 12ª parte es la reacción con terciario. La 13ª parte es la reacción con sodio. La 14ª parte es la reacción con terciario. La 15ª parte es la reacción con sodio. La 16ª parte es la reacción con terciario. La 17ª parte es la reacción con sodio. La 18ª parte es la reacción con terciario. La 19ª parte es la reacción con sodio. La 20ª parte es la reacción con terciario. La 21ª parte es la reacción con sodio. La 22ª parte es la reacción con terciario. La 23ª parte es la reacción con sodio. La 24ª parte es la reacción con terciario. La 25ª parte es la reacción con sodio. La 26ª parte es la reacción con terciario. La 27ª parte es la reacción con sodio. La 28ª parte es la reacción con terciario. La 29ª parte es la reacción con sodio. La 30ª parte es la reacción con sodio. La 31ª parte es la
esta reacción que vimos anteriormente, número 1, que se llama reacción con sodio. Eso hay que hacerlo, digamos, en la primera parte. ¿Y qué vamos a observar pues en la primera parte? La imagen que les mostraba en la diapositiva anterior, ¿no? Que se forma una suspensión blanca y ahí ya podemos decir que sí, que se está formando un alcóxido y a veces se forma pues esta evolución de hidrógeno que les decía aquí. Pero para estar más seguros, ¿sí? Porque a veces es posible que tenga usted algún alcohol que no se disuelva y usted piense que es, pues, es un alcohol, ¿no? Que es un alcóxido y no es. Entonces se hace una segunda reacción. Ahora ya les voy a mostrar la reacción química. En una segunda parte se toma ese tubo de ensayo aquí mismo, ¿no? No se busca otro tubo, sino que en este mismo tubo de ensayo de cada reacción, usted lo que hace es por acá, por la parte superior del tubo, le adiciona un poquito de disulfuro de carbono. Si al final de la reacción este tubo cambia, sino de esta suspensión blanquecina, cambia a un sólido amarillo, como el que está aquí en esta diapositiva, entonces usted confirma que el compuesto sí se trata de un alcohol. ¿Listo? Porque se ha formado esta sustancia amarilla que se conoce con el nombre técnico de xantato. Por eso se le da ese nombre a la prueba, ensayo del xantato. Bueno, pero para que les quede más claro, les voy a mostrar con un ejemplo. Esto funcionaría naturalmente para cualquier tipo de alcohol, ¿no? Aquí estaría un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Pero como dan las mismas reacciones, pues les voy a poner un ejemplo para que me comprendan mejor de qué sucedería, por ejemplo, con los alcoholes primarios, que son los más reactivos en esta prueba. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Entonces, la primera parte que sería la misma reacción que les había mostrado en la diapositiva de hace 2 diapositivas. El protón del alcohol se intercambia por el sodio, ¿listo? Y me va a dar un alcóxido. Ese alcóxido lo hago reaccionar, que decía la segunda parte, lo hago reaccionar con disulfuro de carbono. Es este que está aquí dibujado en verde, ese es el disulfuro de carbono. Bueno, ¿qué reacción va a ocurrir? Que este oxígeno va a atacar al carbono del disulfuro y se va a formar esta molécula, ¿sí? Esta molécula nueva que se llama xantato, ¿sí? Entonces se va a dar un xantato de sodio. Entonces, miren, en la primera parte, ¿qué observarían? Observarían que se forma nuevamente esta suspensión blanca y una vez que le adicionan el disulfuro de carbono van a observar que cambió a amarillo. Naturalmente, pues en este caso tiene que dar amarillo porque estamos trabajando con un alcohol y la prueba debe dar positivo. ¿Listo? Esa es la prueba reina, entonces, para determinar que una sustancia química se trata de un alcohol. Bueno, pero si yo quisiera saber ahora qué tipo de alcohol, por ejemplo, es, si es un alcohol primario o secundario o terciario, entonces voy a hacer la siguiente prueba. Se llama la prueba del reactivo de Lucas, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve esta prueba? Entonces, me va a servir para diferenciar por la velocidad con que reaccionan frente a este reactivo, si se trata de un alcohol primario, o si se trata de un alcohol secundario, o si se trata de un alcohol terciario. ¿Cómo se van a comportar estos alcoholes en el laboratorio? En el laboratorio, usted va a observar que el alcohol terciario, la reacción es casi inmediata. Que un alcohol secundario ya se demora unos minutos. Y que un alcohol primario se demora muchos minutos. Por ejemplo, a veces las reacciones de un alcohol primario puede durar hasta 1 hora o puede durar hasta 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos libros o en algunos informes que ustedes encuentran en internet dicen que en la prueba del reactivo de Lucas, por ejemplo, los alcoholes primarios no reaccionan, cosa que no es cierto. O sea, sí reaccionan, pero de manera muy lenta. ¿Listo? Entonces aquí el orden es al contrario, ¿sí ven? En la prueba con sodio es primario, secundario y terciario. En la prueba del reactivo de Lucas son más reactivos los terciarios, de manera intermedia los secundarios y por último reaccionan los alcoholes primarios. ¿Cómo uno sabe en el laboratorio si qué está ocurriendo? O sea, si hay reacción o no. Entonces, miren, cuando apenas mezclan ustedes cualquiera de los alcoholes, ¿no? Bien sea el alcohol primario, o el secundario, o el terciario, con el reactivo de Lucas, que el reactivo de Lucas es una mezcla de cloruro de zinc disuelto en HCl, es una fuente de cloro, simplemente, ¿no?
Entonces, antes está así, transparente el tubo, ¿no? Está translúcida esta solución. Y cuando ya ha ocurrido la reacción, se forma una suspensión blanquecina. Si ven que se forma como una turbidez en este tubo, se pone como opaco. Eso indica que la reacción ya se dio. Entonces, en ese momento, pues uno más o menos, cuando ya vea que se formó esta turbidez, ahí usted más o menos mide el tiempo. Si esto fue casi inmediato, entonces es terciario. Si esto se demoró unos minutos en formarse, es secundario. Y si usted ve que casi que está parecido como a lo inicial después de unos 20 minutos, una media hora, una hora, casi que está igual a lo inicial, entonces ese es el alcohol primario. ¿De acuerdo? Esa es la forma de identificar eso. Bueno, ¿qué ocurre químicamente? Químicamente ocurre lo siguiente. Cuando tenemos solamente el alcohol aquí y apenas le adicionamos el reactivo de Lucas, que es el que está en la flecha, entonces tenemos esta solución translúcida. A algunos minutos ya ha ocurrido una reacción. Ha ocurrido una reacción de la siguiente manera. Se ha intercambiado el OH, ¿sí? Se ha intercambiado el OH por el átomo de cloro que tiene pues el reactivo de Lucas. Entonces, simplemente la reacción es químicamente no es compleja, ¿no? Miren, ¿qué van a hacer ustedes? Van a intercambiar el OH, lo van a intercambiar por un átomo de cloro, en la misma posición donde estaba, ¿no? Este OH lo quitan de aquí y lo intercambian por un cloro. Este OH lo quitan de aquí y lo intercambian por un cloro. Así son en todos los alcoholes, en cualquiera ejercicio que se les ponga a ustedes. Profe, disculpe, ¿Listo? ¿y qué le pasa al OH ahí con el intercambio? El OH, por ejemplo, aquí lo que realmente reacciona, para ponerlo más o menos en un contexto fácil, ¿no? Aquí lo que va a reaccionar es el HCl. Entonces, miren, del HCl, el cloro queda conectado que reemplazó el OH, ¿no? Y aquí me va a sobrar un protón, que es este. Este protón con el OH que sale se elimina en forma de agua. ¿Listo? O sea, el OH se va a eliminar en forma de agua con este protón del ácido clorhídrico que interviene en la reacción. Y así en todos los casos. Este con este protón en forma de agua, este con este protón en forma de agua, y el cloro queda ocupando la posición que antes ocupaba el grupo OH. ¿Listo? Entonces las reacciones desde el punto de vista químico son fáciles. Bueno, esa se llama la prueba. Entonces, recordemos, la prueba del Santato, ¿para qué sirve? Para identificar si una muestra se trata de un alcohol, pero usted no sabe si ese alcohol es primario, secundario o terciario. Simplemente sabe que es un alcohol. Con la prueba del reactivo de Lucas, dependiendo de la velocidad con que reaccionen, usted ya puede saber si ese alcohol es de naturaleza terciaria o secundaria o primaria. ¿Listo? Bueno, también podemos hacer otra prueba, ¿sí? Que esto ya es una característica de los alcoholes. También podemos comparar alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Bueno, frente a la oxidación. Entonces, como pueden ver aquí en la diapositiva, pasa lo siguiente. Eh, Cuando yo tengo alcoholes primarios, secundarios y terciarios, frente a un agente oxidante, va a ocurrir lo siguiente. Los primarios y secundarios van a dar prueba positiva, ¿sí? Y los terciarios van a dar prueba negativa. Ahora en las reacciones ya les voy a explicar por qué ocurre eso. Entonces, si el agente oxidante es dicromato, que es el que se utiliza, aquí les he puesto el que se utiliza en las guías de laboratorio para que si les dejan consultar lo sepan, ¿no? Entonces pasa lo siguiente, el dicromato de potasio tiene un color naranja, parecido al que está aquí dibujado en la diapositiva, ¿no? Es así un poco naranja, un poco tendiendo como a veces a un rojizo, y aquí no se puede evidenciar eso, pero es como un naranja fuerte, digamos, ¿sí? El color normal del dicromato de potasio. Observen que cuando yo tengo el alcohol primario y el secundario, miren, ha cambiado como un color verde esmeralda, ¿sí lo ven? Entonces, eso indica que la reacción ocurrió, ¿de acuerdo? Eso indica que la reacción ocurrió. Y en el terciario, pues si se mantiene el color del reactivo que yo utilizo, siempre en las reacciones químicas es así. Si usted utiliza un reactivo que es amarillo y quedó amarillo, quiere decir que no reaccionó. Si utiliza un reactivo que es azul y se queda azul, quiere decir que no reaccionó. Entonces, esa es una forma visual de identificar si está pasando o no algo en la reacción en el tubo de ensayo. Bueno,
Químicamente, ¿qué ocurre? Miren, químicamente, ¿qué ocurre? Químicamente pasa lo siguiente. Se requiere, ¿no? Esta es la condición para que haya interacción de un alcohol con un agente oxidante. Se requiere que sobre el átomo de carbono que soporta el grupo OH, el átomo de carbono que soporta al OH, haya aquí conectado a este carbono, al menos un hidrógeno. Por ejemplo, en el caso de los alcoholes primarios, tenemos dos. ¿Sí lo ven? En el caso de los alcoholes terciarios, secundarios, tenemos uno conectado aquí. Y en el caso de los terciarios no tenemos a ninguno. Si ven que aquí sobre este carbono no hay directamente conectados hidrógenos. O sea, hay conectados sustituyentes que tienen hidrógenos, pero esa no es la condición. La condición es que este hidrógeno conectado directamente a este átomo de carbono. Entonces, esa condición la reúnen, miren, los alcoholes primarios y la reúnen los alcoholes secundarios. Y no tienen los terciarios, por eso ellos no reaccionan. Ahora, los alcoholes primarios, frente a este agente oxidante, se convierten de alcohol, se convierte a la función ácido. Y todo alcohol secundario se va a convertir bajo estas condiciones a una acetona. O sea, eso para que lo tengan en cuenta. Bajo esta reacción, todo alcohol primario siempre va a terminar en el correspondiente ácido. Por ejemplo, este es el alcohol, el 1-butanol, o digamos su alcohol butílico, entonces va a terminar en el ácido butanoico. Por ejemplo, si fuera alcohol etílico, terminaría en el ácido de 2 carbonos. Si fuera alcohol propílico, en el ácido de 3 carbonos. Así, o sea, siempre se hace de manera análoga. Recuerden una característica. En todas estas reacciones, ustedes deben observar qué le ocurre a la reacción. Por ejemplo, aquí toda la reacción está ocurriendo en este carbono que está marcado en rojo. ¿Sí lo ven? Todo ocurre aquí. Y el resto de la cadena sigue igual. Y eso lo deben aplicar entonces en otros alcoholes. Usted se fija en qué carbono es el que ocurre comparando con esta diapositiva y el resto lo deja igual. ¿Sí? Entonces no importa, por ejemplo, si aquí le ponen un alcohol mucho más largo para la derecha, mucho más largo para la izquierda, pues usted pone este carbono, dice, se convirtió de carbono OH, se convirtió a carbono doble enlace oxígeno. Y lo demás, ¿qué le pondría? Lo mismo, porque a los sustituyentes no les pasa nada. ¿Sí? Entonces, así se extrapola, digamos, esto que les estoy enseñando en esta reacción, lo extrapolan a cualquier alcohol que sea de naturaleza primaria con esta reacción, de naturaleza secundaria con esta reacción, de naturaleza terciaria no reacción. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que da el cambio de color en el tubo de ensayo? Es esto, miren, el dicromato es naranja, ¿sí? Es como un naranja rojizo, y cuando él ha interactuado con el alcohol, él pues también tuvo que haberse destruido, ¿no? Cambió, digamos, entonces oxidó al alcohol, pero él sufre un proceso de reducción. Entonces pasó, este cromo que estaba aquí, cambió en su estado de valencia. Entonces al cambiar el estado de valencia, los metales cambian de color, ¿de acuerdo? Entonces la coloración en el tubo de ensayo, ¿a qué se debe? Al cambio del agente oxidante que nosotros utilizamos. Porque esto, por ejemplo, el ácido butanoico es transparente, la 2-butanona es transparente y los reactivos también eran transparentes. Entonces, si no tuviéramos este cambio visual, este cambio físico, no podríamos saber si la reacción a simple vista se está dando o no se está dando, ¿no? Entonces, este reactivo que es naranja pasa a verde, se forma óxido, se forma un sulfato, aquí les puse, ¿no?, un óxido, pero sí es, bueno, sí es un óxido, pero es, se forma sulfato de cromo 3, y lo mismo acá, sulfato de cromo 3, que es de color verde. Entonces, así se sabe que la reacción sí hubo. Acá, ¿qué van a observar en el tubo? Se mantiene en naranja. Entonces, no hay ninguna interacción del agente oxidante con el alcohol terciario. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto? No, sí, aquí está el tiempo, ¿no? 5 minutos. Bueno, después, si se nos corta la comunicación en 5 minutos, porfa vuelven y entran con el link de las 10, ¿listo? Para darles otras explicaciones y de pronto resolver algunas dudas que tengan y explicarles y llamar lista. ¿Listo? Bueno, la última
prueba de alcoholes que se haría en el laboratorio, ¿sí? O en esta temática, sería la prueba de iodoformo. Bueno, esa prueba, esa sí ya no da para todos, ¿no? Lo que uno va a hacer una comparación entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Aquí hay que tener cuidado porque ya esto ya no da para todos los alcoholes, ¿no? Como en algunas pruebas anteriores, ¿sí? Sino que aquí sí ya depende de lo siguiente. Esto solamente da positivo para los alcoholes que tengan esta estructura que está en esta imagen, ¿sí? Para todos los que en un extremo de la cadena tengan este pedacito, un carbono, ya ese carbono esté adherido el OH, esté adherido un protón y esté adherido un CH3. A todos los que tengan este pedazo al extremo de la cadena va a dar positivo. Para todos los demás, no. Entonces, por ejemplo, observemos por qué este ejemplo número 1 no reacciona. Porque en el extremo de la cadena, ¿qué tenemos? Tenemos el carbono, bueno, vamos bien. Tenemos el OH, hasta ahí vamos bien. Tenemos un hidrógeno, bueno, aquí tenía 2, vamos bien, pero no tiene ningún CH3 conectado directamente aquí, entonces no cumple una parte de la condición, ¿sí? O sea, esto es parecido a esto, pero no es igual, este pedazo, ¿no? En cambio, observen en el siguiente, miren, este pedazo de aquí, sí es igual a este pedazo de aquí, ¿sí? Entonces, aquí, miren, la reacción sí da positivo. ¿Y qué va a pasar? Que se descompone, ¿no? Hasta aquí donde está el CH3 va a dar un ácido y el CH3, por eso es condición necesaria, el CH3 se va a convertir en un compuesto amarillo, que es lo que se observa en este tubo de ensayo en la imagen de la derecha, ¿de acuerdo? Eso que se forma se llama iodoformo y cuando se forma este sólido amarillo pálido, entonces la prueba es positiva. ¿Qué quiere decir? Que se trata de un alcohol. La prueba no dice, ah, es que eso es el alcohol sec-butírico. No. La prueba dice, usted está frente a un alcohol que tiene este pedazo seguro en un extremo de la cadena. Puede ser este o puede ser cualquiera que cumpla esa condición, pero ya tiene usted un avance en el análisis y sumándolo a otras pruebas, pues se vuelve un poco más fácil de identificar. Al alcohol terciario, miren, este tiene ciertas condiciones, ¿no? Tiene un OH, listo. Este carbono tiene un OH, listo. Tiene un CH3, de todos estos podemos tomar un CH3, listo. Pero no tiene un hidrógeno, ¿sí ven? Tiene que cumplir con todo esto, con esas tres condiciones, que tenga hidrógeno, CH3 y OH conectado a él. El resto, este R puede ser cualquier cosa, pero en este caso le falta el protón, que es condición necesaria. O sea, este pedacito de carbono OH CH3 no le puede fallar en esta prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este no lo tiene completo, ¿sí? Lo tienen parcialmente y por eso la prueba no da positivo, ¿de acuerdo? Cuando cumple con todas las condiciones, entonces, miren, tiene este sería el pedazo y este en este caso, este CH2, CH3 sería R en este caso, el sustituyente, ¿sí? Entonces ahí sí da la reacción y se convierte. Hasta aquí donde tiene el CH3 en un ácido, este CH3 se convierte en CHI3, que se llama iodoformo, y sale como subproducto agua. ¿Listo? Que eso sería. ¿Cómo me doy cuenta que la prueba es positiva o negativa? Positiva me da un sólido amarillo pálido. Negativa, esto como se hace con un reactivo, y ese reactivo es como de un color violeta, se mantiene el color violeta en el tubo. ¿Listo? O les da otro color que es diferente a amarillo. Eso me indicaría a mí que la prueba pues, fue negativa si se mantiene el color violeta. Esas son las pruebas básicas, jóvenes, que se hacen en el laboratorio. Entonces, esto es el capítulo de alcoholes. Como pueden ver, es un capítulo más o menos corto. Y pues tiene unas pruebas de laboratorio. He querido diseñarles el tema con respecto a las pruebas que van a hacer en el laboratorio. Entonces, para que les sirva como referencia cuando vean esa temática en el laboratorio. Entonces, por favor, ya se va a terminar el tiempo. Entremos con el link de las 10 y nos volvemos a encontrar en un minuto. ¿Listo? Me esperan de pronto aquí a veces a generar ¿qué es? El video se demora unos minuticos, ¿no? Entonces en unos 3 o 5 minuticos nos encontramos nuevamente.